Hay mujeres que nunca faltan cuando alguien necesita algo, pero a la hora de pensar en ellas mismas, siempre se dejan para después. Cocinan, cuidan, escuchan, sostienen, y al final del día se van a dormir con una sonrisa por fuera, pero con el corazón cansado por dentro. Si alguna vez sentiste que todos se apoyan en ti, que te cuesta poner límites, que das y das hasta quedarte vacía, o si simplemente sientes que te perdiste un poco en el camino, quédate hasta el final, porque estas historias pueden ayudarte a ver tu vida con otros ojos. Empecemos con la historia de Laura, una mujer que se entregó tanto por amor a su esposo y a sus hijos, que un día descubrió que, mientras cuidaba de todos, se había perdido a sí misma. Laura y Daniel se conocieron siendo casi unos niños. Iban a la secundaria en un barrio sencillo de Monterrey, donde todos se conocían por nombre y por apodo. Ella siempre había sido una mujer muy guapa y llamativa. Cabello largo, oscuro y brillante, sonrisa grande, ojos llenos de vida. No solo era atractiva, también alegre, habladora, de esas presencias que llenan un salón y hacen que cualquiera se sienta bienvenido. Daniel, por su lado, también tenía lo suyo. Jugaba fútbol en la cancha del barrio, siempre con los tenis llenos de polvo y la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Tenía una risa contagiosa y una forma de mirar que hacía sentir a cualquiera importante cuando le hablaba. Se fijaron el uno en el otro como se fijan los adolescentes, con curiosidad, con nervios, con risas bobas. Primero fueron amigos, luego se traían algo. Y al final, ya todos sabían que eran novios, aunque ellos casi no lo dijeran. Los días de salida eran simples, pero especiales. Un helado en la plaza, una caminata por las calles al atardecer, alguna película en la tele vieja de la casa de ella, mientras la mamá de Laura vigilaba desde la cocina. «Te ves preciosa», le decía Daniel, cuando ella bajaba con su blusa favorita y el cabello suelto. «Un día te voy a llevar de blanco a la iglesia, ya verás». Y ella se reía, sonrojada, sin imaginar cuánto peso tendrían esas palabras con los años. El tiempo pasó y su amor no se quedó en juego de adolescentes. Cuando terminaron la preparatoria, mientras algunos amigos se fueron a otras ciudades o se perdieron en otros caminos, ellos dos siguieron juntos. Soñaban con tener una casita propia, hijos, ni muchos, ni pocos, y una vida tranquila. La boda fue sencilla. En el patio de la casa de los papás de Laura, con sillas prestadas, flores hechas a mano y un vestido blanco que no era de revista, pero que para Daniel era el vestido más bonito del mundo porque lo traía ella. «Mira nada más a la esposa que me conseguí», bromeaba él orgulloso mientras bailaban el primer vals. «A ver quién se mete conmigo si yo ya gané la lotería». Los primeros años de matrimonio fueron como una pequeña luna de miel constante. No tenían mucho, pero se tenían. Salían de vez en cuando, y se arreglaban para ir al cine o a comer tacos. Se reían de cualquier tontería. Laura trabajaba en una tiendita de abarrotes por las mañanas, y Daniel empezaba a abrirse camino en la empresa de materiales. Eran un equipo. Se repartían lo poco que tenían, y soñaban con lo mucho que vendría. Cuando llegó Sofía, la primera hija, la casa se llenó de pañales, biberones y desvelos. Después llegó Mateo, y el ruido se duplicó, pero también las risas. Fue ahí cuando Laura tomó una decisión que muchos aplaudieron. «Voy a dejar la tienda», le dijo a Daniel. «Prefiero quedarme con los niños. Ya luego veo si hago algo desde la casa». Daniel no se opuso. De hecho, se sintió orgulloso. «Mis hijos no van a crecer con cualquiera. Van a crecer con su mamá», decía inflando el pecho. «Además, tú siempre has sido buena para la casa». Al principio, todos la elogiaban. «Qué mujer tan entregada, siempre arreglada y con la casa impecable. Daniel tiene suerte. Se consiguió una señora completa». Y era verdad. Laura seguía arreglándose, se maquillaba un poco, se ponía vestidos sencillos pero bonitos. Se trenzaba el cabello. Entre pañales y mamaderas, todavía encontraba tiempo para arreglarse las uñas de vez en cuando y ponerse perfume, aunque no fuera a salir. Con el tiempo, para ayudar un poco con los gastos,
Empezó a hacer pasteles desde casa. Primero para los vecinos, luego para conocidos. Descubrió que tenía talento para eso. Sus pasteles no solo se veían bien, sabían a abrazo. Su vida parecía encajar en un cuadro perfecto. Marido trabajador, hijos sanos, casa humilde pero cálida, ella con delantal y sonrisa. Por fuera todo estaba en su sitio. Lo que nadie vio fue que, poco a poco, Laura empezó a mover una pieza en silencio. Se sacó a sí misma del cuadro. Dejó de comprarse ropa para ella porque mejor algo para los niños. Guardó los vestidos que le gustaban porque ¿ya para qué si casi no salimos? Empezó a vivir siempre deprisa, en tenis viejos, con el cabello recogido en un chongo que al principio era temporal y se volvió permanente. Laura dejó de preguntarse qué quería, qué soñaba, qué la hacía feliz. Empezó a preguntarse solo si todos los demás estaban bien. Mientras ellos estén bien, yo también, se repetía. Ti no se dio cuenta del momento exacto en que dejó de mirarse al espejo con orgullo y empezó a mirarse solo para ver qué tanto había que ocultar. Daniel tampoco lo notó al principio, pero con los años, lo que antes presumía, empezó a usarlo como medida de comparación. ¿Te acuerdas cuando íbamos al río y todos volteaban a verte?, le decía. Hasta yo me ponía celoso. Lo decía riendo, pero ya había en su mirada algo más que nostalgia. Había una especie de reclamo silencioso. ¿Dónde quedó esa mujer? Ninguno de los dos entendió que la vida los estaba cambiando a ambos, solo que a ella la estaba desgastando en silencio. La casa de Laura quedaba en una colonia tranquila, a las afueras de Monterrey. No era lujosa, pero tenía algo que no se compraba en ninguna tienda: el olor a hogar. Desde temprano, antes de que clareara por completo, la cocina se encendía primero que el resto de la casa. El sonido del batidor contra el tazón, el golpecito de los huevos al romperse, el susurro de la harina cayendo como nieve sobre la mesa. Esa era la música de las mañanas de Laura. Mientras el horno precalentaba, ella mezclaba con paciencia la masa de los pasteles que vendería en el día. Pastel de zanahoria, 3 leches, chocoflán. Con el tiempo, sus manos se habían vuelto tan precisas que ya casi no necesitaba medir. Un poco más de leche, una pizca de canela, se decía, guiándose por el ojo y el recuerdo de tantas recetas. Sí, la estufa solía tener 2 tiempos. De un lado, el desayuno de su familia. Del otro, las primeras tandas de pan para entregar. Esa mañana no era distinta. «Sofía, mi amor, ya levántate», gritó con voz suave hacia el cuarto de su hija. «Se te va a hacer tarde para la escuela». Desde el otro cuarto, se escuchó el murmullo apagado de Mateo, el más pequeño, quejándose porque no quería salir de las cobijas. Laura sonrió cansada. Conocía cada uno de esos sonidos, mejor que su propia respiración. La puerta del cuarto principal se abrió, con un rechinido suave. Daniel apareció en el marco, con el cabello revuelto y el celular en la mano. «¿Ya está el café?», preguntó sin saludar. «Ya casi», respondió ella, dando la vuelta para servir la mezcla en el molde. El aroma a vainilla comenzó a llenar la casa. Laura se secó las manos en el delantal y se acercó a la cafetera. Sus dedos estaban algo hinchados y marcados de tantas quemaduras pequeñas, recuerdos de hornos y ollas. «Mira», dijo Daniel, sentado ya en la mesa revisando algo en el teléfono. «El esposo de mi compañero subió esta foto. Su esposa no cambia, ¿eh? Siempre arreglada, siempre igualita». Laura, que colocaba el pan tostado sobre un plato, miró de reojo la pantalla solo un segundo. Alcanzó a ver a una mujer delgada, con el cabello perfectamente planchado y un vestido entallado. «¡Ah, qué bien!», murmuró. Daniel la miró, luego volvió a ver la foto, luego a ella. «Antes tú también te arreglabas así», comentó, con ese tono que fingía ser ligero. «¿Te acuerdas? Cuando salíamos al río, cuando íbamos al cine, eras otra». Sonrió, pero no fue una sonrisa cariñosa. Fue una sonrisa de esas que llevan escondida una comparación. Laura bajó la vista. Llevaba una camiseta vieja con una pequeña mancha de chocolate que no había salido.
y un pants flojo. El cabello recogido en un chongo rápido, sin maquillaje, sin aretes. No respondió. Se limitó a dejar el plato frente a él. «Ah, no te ofendas», añadió Daniel, dando un sorbo al café. «Te lo digo por tu bien nomás. Luego no digas que nadie te avisa. Hay frases que no gritan, pero hacen ruido por dentro». Laura sintió un pequeño nudo en la garganta. No era la primera vez que escuchaba algo así. Lo que dolía no era solo la comparación, sino recordar que, ya, en algún momento, ella también dejó de mirarse al espejo con amor. «Lo importante es que todos estén bien», se repetía siempre. «Yo después», porque eso había hecho durante años. Ponerse al final de la lista. Antes de seguir con esta historia, dime algo con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que te vas dejando al final con tal de que los demás estén bien? Cuéntame, yo estaré feliz de leerte. La vida de Laura giraba en torno a 3 cosas: la casa, los hijos y los pasteles. Su pequeño emprendimiento había empezado como un favor para la vecina, que necesitaba un pastel para el cumpleaños de su nieto. De ahí vinieron más encargos, luego más, hasta que, prácticamente, cada fin de semana tenía mesas llenas de cajas, listas para entregar. Aún así, cuando alguien le preguntaba, «¿Y tú qué haces?», ella respondía, «Nada, soy ama de casa», como si ama de casa fuera nada. En el fondo, se sentía orgullosa de todo lo que hacía. Nadie sabía como ella dónde estaban los uniformes, quién debía llevar tarea, qué día había junta, qué ingrediente faltaba, qué cuenta estaba por vencer. Lo que no sabía era en qué momento empezó a confundirse y creyó que para demostrar amor tenía que ser perfecta, menos para ella misma. Daniel, por su parte, trabajaba en una empresa de materiales de construcción. Se levantaba temprano, llegaba tarde, a veces con el casco en la mano, la camisa manchada de polvo, el cansancio pegado a la piel. «Yo soy el que trae el dinero fuerte a la casa», solía decir. Y era cierto. Él aportaba la mayor parte de los ingresos, pero con los años, esa frase se fue convirtiendo en una especie de escudo y al mismo tiempo, en un arma. «Si yo no trabajara como lo hago, a ver cómo pagarías luz, el agua, el gas», remataba a veces cuando discutían. Laura callaba. Pensaba en los pasteles que llevaba a cuestas, en los pedidos de madrugada, en las idas y venidas a pie para no pagar transporte. Pero callaba. Porque en su mente, ser buena esposa también significaba no entrar en pleito. Con el tiempo, los cambios en ella se hicieron más evidentes. No solo en el cuerpo, que había ido ganando kilos entre embarazos, desvelos y comidas rápidas, para que todo lo demás alcanzara. También en la mirada. Su espejo empezó a ser el reflejo borroso del microondas, la puerta del horno, la cuchara metálica, donde de reojo veía un rostro, cada vez más cansado. «Ya no me da tiempo de arreglarme», se decía. Pero más que falta de tiempo, era falta de espacio interior. Había llenado todo de deberes y dejó vacío el lugar donde estaba su propia persona. Daniel lo notaba, pero no lo entendía. Una noche, al regresar, la casa estaba impecable. Los niños ya dormían. El comedor limpio, la cocina ordenada, un pastel de chocolate enfriándose sobre la rejilla. Laura le sonrió al verlo entrar. «Te guardé cena», dijo levantándose. Daniel suspiró. «Ya comí», respondió. «Fuimos con unos compañeros a las hamburguesas esas nuevas, las que están por la avenida. Te iba a avisar, pero se me acabó la batería». Ella sintió que algo se caía dentro, despacito, como un vaso que rueda y no puedes detener. «Ah, está bien», dijo, fingiendo que no pasaba nada. «¿Te sirvo un café?» «No, ya. Además, si como más, voy a terminar como tú», soltó, medio riéndose. «Ya ves que todo se te va a la panza», lo dijo, y siguió caminando hacia el cuarto, como quien hace una broma del momento. Pero no era broma. Y no era instante. Eran años de pequeñas frases que se iban acumulando como polvo debajo de una alfombra. No se notan a la primera, hasta que un día ya no puedes caminar sin sentir la suciedad bajo los pies. En el barrio se decía que Daniel tenía buena suerte con las mujeres. Era guapo,
carismático, simpático, de esos que saben hablar bonito cuando quieren. A la hora de salir, se arreglaba, se perfumaba, escogía camisas que le quedaran bien. A veces, cuando se miraba al espejo antes de irse, soltaba comentarios como: «Ya ves, al menos uno de los dos intenta mantenerse presentable». Laura reía nerviosa. «¡Ay, Daniel! No te lo tomes a mal», insistía. «Te lo digo porque te quiero. Luego vas a querer bajar de peso y ya va a ser más difícil». Nadie le había explicado a Daniel que el amor no se mide por talla de ropa y que, a veces, quien dice «te lo digo por tu bien», en realidad está hablando desde su propio vacío. La primera señal clara de que algo iba mal no fue un mensaje en el celular, ni un perfume distinto en la ropa. Fue el silencio. Daniel empezó a hablar menos en casa. Llegaba, cenaba rápido, se metía al cuarto con el teléfono. Sonreía ante la pantalla de un modo que hacía mucho tiempo no mostraba con Laura. Ella lo veía de reojo, desde la puerta, mientras doblaba la ropa. «Debe estar viendo videos», se decía, o platicando con los compañeros. Cuando el corazón quiere creer, se inventa explicaciones que duelen menos. Una tarde, mientras ella decoraba un pastel de boda con flores de betún, su celular sonó. Era su amiga Rosa, la misma que siempre le compraba pasteles para las fiestas de la iglesia. «Comadre, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Rosa con voz cautelosa. «Dime», respondió Laura limpiándose las manos con una servilleta. «¿Daniel anda trabajando por el centro últimamente?». «No. ¿Por qué? Él casi siempre anda por la zona industrial». Hubo un silencio corto. «Es que... bueno, no sé si sea él, pero lo vi. Pasé por el café que está junto a la plaza y me pareció verlo. Estaba con una muchacha. Igual y me confundí, ¿eh? No quiero meter cizaña». Laura sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Ah, puede ser algún compañero», murmuró, como quien intenta cerrar una puerta rápidamente, antes de que entre algo indeseado. «Gracias, Rosa. Seguramente es eso». Colgó, miró el pastel frente a ella, las flores perfectas, su pecho, hecho un nudo. «A mí no me haría eso», se dijo, repitiendo la frase como un rosario. Pero esa noche, cuando Daniel llegó tarde otra vez y apagó el celular antes de entrar a la casa, la oración cambió a una pregunta silenciosa. ¿Y si sí? No fue una sola escena la que confirmó sus sospechas. Fueron pequeños descuidos de él, como si el guión de la mentira ya no le alcanzara para cubrir todos los huecos. Un perfume distinto en la camisa, una carcajada apagada al otro lado del teléfono, seguida de un «luego te llamo, amor», dicho en voz baja. Un amor que no iba dirigido a ella. Hasta que una madrugada, mientras él dormía profundamente, el celular vibró sobre la mesa de noche. Laura lo tomó sin pensarlo demasiado, con esa mezcla de miedo y necesidad de verdad. En la pantalla, un mensaje. «¿Entonces mañana nos vemos otra vez? Me encanta cuando dices que conmigo sí te sientes vivo». No hizo falta leer más. El corazón a veces se entiende en una sola línea, lo que la mente lleva años negando. Laura se sentó en la orilla de la cama. No lloró en voz alta. Las lágrimas le salieron despacio, como si tuvieran vergüenza de aparecer. Miró a Daniel, que dormía boca abajo, ajeno a todo. «Contigo sí te sientes vivo», repitió en su mente. Y se preguntó en qué momento su casa, sus hijos, sus pasteles, ella misma, dejaron de parecerle vida. En los días siguientes, la casa siguió funcionando como siempre. El desayuno se servía, los niños iban a la escuela, los pasteles se entregaban, pero algo había cambiado en el interior de Laura. Era como si de pronto se hubiera dado cuenta de que llevaba años caminando con los ojos entrecerrados. No le reclamó de inmediato, quizá por miedo, quizá por incredulidad, quizá porque, por primera vez, se dio cuenta de que no sabía quién era sin él. Una tarde, mientras horneaba, buscó en su celular algo que nunca antes había buscado: cómo dejar de sentirse menos en el matrimonio. Entre recetas y videos de pasteles, aparecieron también títulos distintos: autoestima en la mujer, amor propio no es egoísmo,
¿Cómo poner límites sanos? Con cierto pudor, como si estuviera haciendo algo prohibido, le puso uno de esos audios mientras batía una crema. La voz del narrador decía cosas que le incomodaban y al mismo tiempo la estremecían. No es amor olvidarte de ti para que el otro esté bien. No es amor aguantar humillaciones disfrazadas de chistes. No es amor poner a todos primero y a ti al final siempre. Laura paró un momento la batidora. Sintió que las palabras se le quedaban pegadas al pecho, como la crema al tazón. Nadie nunca le había dicho eso así. Ella había crecido escuchando frases como: la mujer que vale es la que aguanta, o es tu cruz, Dios te la dio porque puedes con ella. Pero nunca había escuchado: tú también importas. Ese audio fue el primero. Luego vinieron otros. Algunos hablaban de perdón, otros de dignidad, otros de la importancia de cuidarse por dentro y por fuera, no por vanidad, sino por respeto. Laura empezó a escucharlos mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras los niños hacían tarea. Al principio se sentía señalada, después, acompañada. Una idea empezó a colarse en su mente, tímida, pero insistente. Sí, él falló. Pero yo también me olvidé de mí. Y esa frase no era para culparse por la traición. Era para responsabilizarse de algo que solo ella podía cambiar. La forma en que se trataba a sí misma. El enfrentamiento con Daniel. Llegó una noche cualquiera, de esas que parecen no tener nada especial. Él estaba sentado en el sofá viendo videos. Ella se acercó con una taza de café en la mano. No le temblaban los dedos, pero el corazón le latía más rápido. «Daniel», dijo con voz tranquila, «¿tienes un momento?» Él apenas despegó la vista del celular. «Ajá», asintió. «¿Qué pasó?» «Ya sé que estás hablando con alguien», soltó ella sin rodeos. «No sé desde cuándo, no sé hasta dónde, pero lo sé». El silencio que siguió fue pesado. Daniel se quedó quieto. Luego soltó una risa nerviosa. «Ay, Laura. Siempre tan dramática. Una amiga del trabajo, nada más, no exageres». Ella sacó su propio teléfono. Le mostró la pantalla con el mensaje que había leído días atrás. «No voy a discutir sobre lo que ya leí con mis propios ojos», cortó, con una serenidad que lo desconcertó. «Solo quiero que entiendas algo. Yo me he olvidado de mí por años. He puesto esta casa, a ti, a los niños, a todo, por encima de mí. ¿Y tú? Tú elegiste buscar afuera lo que jamás quisiste hablar aquí adentro». Daniel la miró, ahora sí, directamente. Había algo distinto en sus ojos. No era la Laura de siempre, la que lloraba y luego se disculpaba por llorar. «¿Y ahora qué?», preguntó él cruzando los brazos. No lo decía con valentía, lo decía con ese tono, de quien no sabe si se está por romper o por defender. Laura respiró hondo. Ahora voy a dejar de olvidarme de mí», respondió. «No sé qué va a pasar contigo y conmigo. No sé si este matrimonio se va a salvar. Pero por primera vez en años, voy a empezarme a salvar yo». No hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, solo una verdad puesta ahí, entre los dos. A veces, la conversación más fuerte no es la que sube el volumen, sino la que se atreve a nombrar lo que siempre se ha callado. Los días siguientes fueron raros. Laura siguió con su rutina, pero ya no era la misma rutina. Empezó a hacer pequeños cambios que, al principio, parecían insignificantes. Dejó de cenar lo que sobraba, solo por no tirar comida. Empezó a servirse una porción y a escuchar si realmente tenía hambre o solo estaba llenando un hueco emocional. Sacó ropa del closet que llevaba años sin usar y escogió algunas prendas que todavía le gustaban. No le quedaban exactamente como antes, pero decidió usarlas, aunque fuera dentro de casa. Se peinó con calma una mañana. Se puso un poco de labial que tenía guardado para ocasiones especiales. Se miró al espejo y no vio a la chica que fue, pero tampoco a la mujer completamente borrada. Vio una versión en construcción. Además, tomó una decisión firme. Ya no haría todo sola en la casa. Una noche, sentó a los niños y a Daniel en la mesa. «A partir de hoy», dijo,
Todos vamos a ayudar en casa. No puedo seguir siendo la única que limpia, lava, cocina, atiende, trabaja. Esta casa es de todos. Daniel la miró, a la defensiva. ¿Y ahora qué te picó?, soltó. Nada, respondió ella, serena. Solo me cansé y entendí que si yo no me valoro, nadie lo va a hacer por mí. Tú trabajarás fuera, sí, pero aquí adentro también vives. Y también te toca. No le gustó a Daniel. Protestó, murmuró. Pero el cambio había empezado y, aunque intentara resistirse, la corriente ya no era la misma. La relación entre ellos entró en una especie de invierno. No era el rompimiento total, pero tampoco el calor de antes. Era un tiempo frío, de distancias, de silencios que no se llenaban con chistes. La otra persona, esa mujer del mensaje, también se fue diluyendo. Daniel comenzó a darse cuenta de algo que al principio no quería ver. No se había enamorado de ella. Se había enamorado de la idea de sentirse nuevo, admirado, interesante. Cuando la novedad se fue, quedó frente a sí mismo. Y no le gustó lo que vio. Una tarde, después de una discusión tonta sobre quién debía lavar los trastes, Laura se encerró en el cuarto. Se sentó en la orilla de la cama y puso otro audio. Esta vez, la voz decía: perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino decidir qué vas a hacer con lo que aprendiste. Quedarte no te hace débil. Huirte no te hace fuerte. Lo que te define es si te sigues abandonando o por fin te eliges. Laura cerró los ojos. No sabía aún qué iban a hacer con su matrimonio, pero sí sabía ya que nunca más iba a dejar de elegirse. El cambio más grande, curiosamente, no empezó en el corazón ni en la casa, sino en los hornos. Una clienta, dueña de una pequeña cafetería en el centro, probó uno de sus pasteles y le dijo: «Tú deberías vender aquí. Tus pasteles se venden solos». Al principio, Laura dudó. No se veía a sí misma como empresaria, pero los audios, los libros y esa vocecita interna que se había despertado comenzaron a empujarla. «Puedo intentarlo», respondió. Con el tiempo, la cafetería empezó a pedirle más y más. Sus pasteles se hicieron conocidos. Gente que no vivía en su colonia empezó a pedirle por redes sociales. Una prima le ayudó a crear una página sencilla. De pronto, lo que empezó como un extra se convirtió en una fuente importante de ingreso. Daniel lo notó, aunque por orgullo no lo dijo al principio. Hasta que un día, revisando las cuentas, se dio cuenta de que los pasteles habían pagado la mitad de los gastos del mes. «Hiciste muchos pedidos, ¿no?», murmuró. «Sí», respondió ella. «He estado trabajando más». Él bajó la mirada. «Oye», dijo con voz algo más suave, «si necesitas que te lleve en el carro a entregar, dime». Fue la primera vez, en mucho tiempo, que se ofreció a ayudar sin sarcasmo. No era un acto heroico, pero era un paso. El verdadero quiebre en Daniel no vino de un gran sermón, ni de una pelea. Vino una noche, al regresar cansado. Cuando la encontró en la mesa, rodeada de notas, había papeles por todos lados, de ideas, de posibles nombres para un futuro local. Laura escribía concentrada, con el ceño ligeramente fruncido y una luz distinta en la mirada. No era la luz de quien espera ser elegido. Era la luz de quien, por fin, se está eligiendo. Daniel se quedó parado en la puerta, observándola, sin que ella se diera cuenta. Y por primera vez, la vio como no la había visto en años. No como la mamá de sus hijos. No como la que hace todo en la casa. No como la que engordó. La vio como mujer, como persona, con sueños propios, con fuerza. Algo se rompió en él. No era culpa, era vergüenza. Vergüenza de haberla reducido tanto en su mente. Vergüenza de haberse apoyado en su abandono para justificar el suyo. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, se sentó frente a ella. «Laura», empezó torpe, «yo necesito decirte algo». Ella levantó la vista esperando la siguiente defensa, el siguiente pretexto. Pero lo que escuchó fue distinto. «Lo que hice contigo no tiene justificación», dijo él con la voz quebrada. «Ni los comentarios, ni la traición. No fue tu culpa.
No fue porque engordaste, ni porque te descuidaste. Fue porque yo no quise enfrentar lo que me pasaba, y busqué afuera lo que no estaba dispuesto a trabajar adentro. Fui cobarde. Laura lo miró en silencio. Yo también me descuidé, respondió, después de unos segundos. Pero no por floja. Me descuidé, porque pensé que amar era olvidarme de mí. Y eso también estuvo mal. Me duele lo que hiciste, me quebró. Y no sé si pueda volver a confiar en ti como antes. Pero sí sé que no quiero volver a ser la mujer que aguanta todo, con tal de no estar sola. Él asintió, con lágrimas que no se atrevía a soltar del todo. No te pido que me perdones hoy, dijo. Solo, dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No por miedo a perderte, sino porque no quiero seguir siendo el hombre que fui. No hubo abrazo, no hubo reconciliación instantánea. Solo dos personas, frente a frente, empezando a hablar en serio después de años de silencios cómodos. El camino de sanación no fue recto. Hubo días de avances y otros de retroceso. Laura decidió que, si iban a intentarlo, no sería en las mismas condiciones de antes. Buscaron ayuda. Hablaron con alguien que les enseñó que el amor no solo es sentimiento, también es decisión, trabajo, responsabilidad. Daniel comenzó a ayudar más en casa, no siempre de buena gana al principio, pero insistió. Llevó a los niños a la escuela cuando pudo. Lavó trastes, aprendió a cocinar algo más que huevos revueltos. Más importante aún, dejó de hacer comentarios sobre su cuerpo. Aprendió a morderse la lengua, a veces, incluso, a corregirse. «Te ves bien hoy», le dijo una mañana sincero. «No porque estés más delgada, sino porque se te ve la mirada distinta». Laura sonrió, no porque necesitara su aprobación, sino porque era bonito que, por fin, ella viera algo más allá de la báscula. Con el paso del tiempo, los pasteles de Laura dieron un salto que ni ella esperaba. La dueña de la cafetería le ofreció un pequeño espacio fijo para montar una vitrina. De ahí salió la idea de, algún día, abrir su propio lugar. «No sé si pueda», decía Laura, insegura. «Claro que puedes», respondía Daniel ahora. «Y si te animas, yo te ayudo con las reparaciones, con las mesas, con lo que haga falta». Era extraño escucharlo hablar así, no como el que mantiene todo, sino como alguien dispuesto a apoyar su sueño. Sofía y Mateo, por su parte, crecieron viendo a una mamá distinta. Seguía siendo amorosa, presente, detallista, pero ya no era la que lo hacía todo sin chistar. Les enseñó a tender su cama, a lavar su plato, a respetar sus ratos de trabajo. «Mamá está ocupada ahora», decía. «También tiene cosas importantes que hacer». Y ellos aprendieron algo que muchos tardan años en entender: que su mamá no solo es madre, también es persona, y necesita atención y tiempo para ella misma. Pasaron los años. La herida que dejó la traición no desapareció, pero dejó de sangrar. Se volvió cicatriz. Y las cicatrices, aunque no gustan, recuerdan que sobreviviste. Daniel no volvió a fallar. No fue perfecto, nadie lo es, pero fue consistente. Dejó de ser el hombre que se sentía con derecho a comentar cada cambio físico de su esposa y se convirtió en compañero de camino. A veces, en las noches, cuando ya todos dormían y el último pastel se enfriaba en la cocina del pequeño local que logró abrir, Laura se quedaba unos minutos a solas. Miraba el letrero con su nombre, las mesas sencillas, la vitrina con restos de migajas, y pensaba en todo lo que había pasado para llegar ahí. En esos momentos, la pregunta regresaba, como una visita conocida. ¿Hice bien en quedarme? ¿Fue amor? ¿O fue miedo a estar sola? Ann no siempre tenía la respuesta, pero miraba sus manos, ahora más fuertes, su reflejo en el vidrio, con el mandil limpio y el cabello recogido con esmero. Recordaba a la mujer que un día lloró leyendo un mensaje en un celular, y luego se acordaba de la mujer que un día decidió dejar de llorar por alguien y empezar a llorar por ella misma, para sanar. Quizá no sabía si su decisión fue perfecta, pero entendía algo. Ya no era la misma que aguantaba por costumbre. Si estaba ahí, era porque había elegido quedarse.
sin perderse. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde, al cerrar el local, Daniel llegó a recogerla. Se veía cansado, con manchas de pintura en la camisa, pero con una sonrisa serena. ¿Lista?, preguntó. «Lista», respondió ella, tomando su bolso. Mientras caminaban hacia el carro, ella se detuvo un segundo. «Oye, Daniel», dijo, «¿alguna vez te has preguntado qué habrías hecho si yo no hubiera querido intentarlo de nuevo?» Él guardó silencio, miró al suelo, luego a ella. «Me lo he preguntado muchas veces», admitió. «Y siempre llego a la misma respuesta. Me lo habría merecido. Porque lo que hice no fue un error chiquito. Fue una falta grande. Que tú hayas decidido quedarte no borra lo que pasó. Pero te prometo que todos los días intento ser el hombre que mereces. No por miedo a que te vayas, sino porque, aunque me tarde, al final entendí quién eres». Laura lo observó. No vio al hombre perfecto. Vio al hombre que falló, que la hirió, que la hizo tocar fondo, y que, aún así, se quedó a trabajar en ese barro, en lugar de escapar. No se abrazaron ni dijeron grandes discursos. Solo siguieron caminando, uno al lado del otro. Esa noche, ya en casa después de cenar, Laura se sentó en la cama con su libreta. Esa libreta donde, años atrás, había escrito recetas, cuentas pendientes y frases de los audios que escuchaba. Escribió: «Un día pensé que el amor era darlo todo aunque me quedara vacía. Hoy entiendo que el amor sano se construye entre dos, no con uno desgastándose en silencio. Yo fallé cuando me abandoné, él falló cuando me traicionó. Pero los dos renacimos cuando dejamos de culparnos y empezamos a responsabilizarnos. Me quedé. No sé si siempre fue la decisión perfecta, pero sí sé algo. Nunca más me dejaré de último lugar. Y si algún día este hogar vuelve a edificarse sobre humillaciones, seré yo quien cierre la puerta por dentro y se vaya con la frente en alto». Cerró la libreta. Apagó la luz de su velador. En la oscuridad, mientras escuchaba la respiración tranquila de Daniel a su lado, una certeza la acompañó como una cobija suave. Ya no le tenía miedo a estar sola, porque había aprendido algo que nadie le dijo de joven: que la soledad más dolorosa no es dormir en una cama vacía, sino dormir al lado de alguien y sentirte invisible. Y ella ya no era invisible, ni para los demás, ni para sí misma. Tal vez tú, que escuchas esta historia, te has sentido alguna vez como Laura. Tal vez has dado tanto que te olvidaste de mirarte. Tal vez has escuchado comentarios de broma que en realidad te han ido apagando. Esta historia no viene a decirte si debes quedarte o irte. Nadie puede decidir eso por ti, pero sí viene a recordarte algo. Descuidarte también habla de lo que crees que vales. Perdonar no borra lo que pasó, pero puede construir algo nuevo. Siempre y cuando el primero perdón te lo des a ti, por haberte dejado al final. Ahora conocerás a una mujer muy común. Nunca sabe decir no. Se siente culpable cuando piensa en ella y carga en silencio el peso de toda la familia, hasta que el cuerpo y el alma le pasan la cuenta. No te vayas, quédate. En una pequeña ciudad, donde todos parecían conocerse por nombre, pero nadie conocía realmente la historia del otro, vivía Claudia. A simple vista, su vida se veía bien organizada. Una casa ordenada, 3 hijos sanos y un esposo trabajador, que cada mañana salía con el tiempo justo, tomando el café casi al vuelo. El día de Claudia comenzaba mucho antes que el de los demás. Antes de que el despertador sonara, ya estaba en pie. Ponía la tetera, revisaba las loncheras, preparaba el desayuno de los niños, respondía un mensaje de su hermana y dejaba descongelado algo para el almuerzo. Todo eso mientras aún amanecía. Sus hijos entraban a la cocina medio dormidos, se sentaban a la mesa y comían sin pensar demasiado. ¿Quién había preparado todo? No eran malos niños. Solo estaban acostumbrados a que así fueran las cosas. Si faltaba la fruta, preguntaban. Si la ropa del colegio no estaba planchada, se molestaban. Pero casi nunca se detenían a mirar a su mamá a los ojos y preguntarle: «¿Mamá? ¿Y tú ya comiste?». Su esposo, por su parte, la saludaba con un beso rápido en la frente.
Gracias, amor, por todo. Me voy que se me hace tarde. A veces llevaba un tupper impecable que todos en el trabajo elogiaban. ¡Qué bien cocina tu esposa! Y él sonreía, orgulloso, sin notar que para que ese tupper existiera, ella había dormido media hora menos. La casa de Claudia era de esas que cualquiera envidiaría. Limpia, con olor a comida casera, ropa doblada, cuartos ordenados. Muchos la admiraban por eso, pero nadie veía el costo invisible que se pagaba detrás de ese orden. Porque la bondad de Claudia no era torpeza. Ella sabía lo que pasaba. Sabía que siempre estaba disponible, que siempre decía que sí, que siempre resolvía. Lo que no sabía era cómo dejar de hacerlo sin sentir que estaba fallando a los demás. Había cosas que amaba y que había dejado en pausa solo por un tiempo. Leer novelas en la noche, salir a caminar sin prisa, estudiar ese curso en línea que siempre postergaba. Cada día decía, cuando esté más tranquila, vuelvo a eso. Pero ese más tranquila nunca llegaba, porque cuando la bondad no tiene límites, se transforma en una deuda silenciosa, y la vida se acostumbra a que siempre pague la misma persona. La primera en aprovechar esa organización casi perfecta no era una vecina ni una amiga lejana. Era su propia hermana, Marcela. Marcela vivía al otro lado de la ciudad, en un departamento más pequeño, con 2 hijos inquietos y una agenda siempre llena. Al menos, eso decía cada vez que llamaba. «Ay, Clau». Empezaba casi siempre con un suspiro. «No sabes cómo ando. No tengo tiempo para nada. Estoy agotada». Claudia escuchaba con el teléfono apoyado entre la oreja y el hombro, mientras lavaba una olla o doblaba ropa. «¿Qué pasó ahora, Marce?», preguntaba con tono suave. «Es que mañana tengo reunión en el trabajo. Los niños salen temprano del colegio y no tengo con quién dejarlos. Tú estás en casa. ¿Me los puedes cuidar un ratito?». Ese ratito siempre se alargaba. Claudia miraba el reloj, su agenda mental, el cansancio en sus propias piernas. Y al final decía lo de siempre. «Sí, mándalos nomás». Marcela sonreía al otro lado sin verlo, aliviada. «Sabía que podía contar contigo. Si tú siempre me salvas. Yo no sé cómo lo haces. Eres buena para todo». Parecía un halago, pero en el fondo era una sentencia. «Tú puedes con todo, así que te dejo un poquito más». Cuando en el colegio de los hijos de Marcela pedían una donación especial para una actividad, la llamada era casi automática. «Clau, están pidiendo algo rico para el curso, pero yo no tengo tiempo de cocinar. Tú haces esas cosas tan ricas. ¿Me podrías preparar algo? Total, tú estás en la casa, manejas tus tiempos mejor. Total, tú estás en la casa». Como si la casa se atendiera sola. Como si los platos, la ropa, las tareas, la comida, los niños, el esposo y los favores se ordenaran con un chasquido de dedos. Cuando alguien en la familia quería celebrar un cumpleaños, todos pensaban en el mismo lugar. En la casa de la Claudia, decían. Es la más ordenada, la más linda, la más acogedora. Y Marcela remataba, casi riendo. Además, ella cocina rico. Yo la ayudo con todo, obvio. Pero la verdad era que él, te ayudo con todo. Muchas veces se quedaba en promesa. Llegaban los invitados, comían, reían, hablaban fuerte en la sala. Y al final, cuando la reunión se disolvía, Marcela encontraba siempre alguna excusa para irse rápido. «Ay, me tengo que ir. Mañana madrugo. Después te llamo. Gracias por todo, Clau. Eres un sol». Y la cocina quedaba llena de platos sucios. Y Claudia, otra vez sola, recogiendo restos de comida y vasos olvidados. Marcela no era una villana. No se levantaba por la mañana pensando, ¿cómo agotar a mi hermana hoy? Simplemente se había acostumbrado a algo muy cómodo. Saber que Claudia siempre diría que sí. Hay personas que no ven tu esfuerzo, no porque sean ciegas, sino porque llevan años caminando sobre tu sacrificio como si fuera suelo firme. Y cuando alguien se acostumbra a que tú estés siempre ahí, deja de preguntarse cuánto te cuesta sostenerlo todo. Dentro de su propia casa pasaba algo parecido, aunque más silencioso. Claudia amaba a su esposo y a sus hijos. No eran malas personas.
pero la costumbre se había instalado como una tercera voz en la familia, una que decía sin palabras: mamá siempre puede. «Mamá, mañana necesito cartulina roja para el colegio», decía el menor mientras dejaba la mochila en cualquier parte. «Mamá, se me olvidó decirte, pero hoy hay que llevar algo para compartir», agregaba el mediano, abriendo el refrigerador como si la solución estuviera esperando ahí dentro. «¿Amor? ¿Lavaste la camisa azul?», preguntaba su esposo desde el pasillo. «Tengo reunión importante y esa es la que me queda mejor». Nadie preguntaba: ¿te alcanza el tiempo? ¿Te sientes bien para hacerlo? Solo informaban lo que necesitaban, como quien envía una lista de compras al universo. Claudia respondía con movimientos rápidos. Sacaba una libreta mental donde apuntaba todo: cartulina roja, algo para compartir, lavar la camisa azul, ir al banco, responderle a Marcela, preparar el almuerzo, recordar la reunión de apoderados. Su esposo llegaba del trabajo cansado, se sentaba en el sillón, encendía la televisión y soltaba el mismo suspiro cada tarde. Uf, qué día. Menos mal que aquí en la casa todo está tranquilo, tranquilo para él. Porque mientras él descansaba, Claudia seguía recogiendo vasos, revisando tareas, preparándolo del día siguiente. No es que él no la quisiera. La abrazaba de vez en cuando, le decía gracias por todo. Le llevaba chocolate cuando se acordaba. Pero la verdad es que también se había acostumbrado a una idea peligrosa, que Claudia siempre podía con todo. Y cuando tú siempre resuelves, sin quejarte, sin poner límites, sin decir hoy no, sin darte un espacio, sin explicar cuánto te cansas, sin darte cuenta, les enseñas a los demás a no mirar. No miran si te duele la espalda. No miran si no te sentaste a comer. No miran si también estás agotada. Solo ven que todo funciona. Y cuando todo funciona, nadie se pregunta qué pieza está a punto de romperse. Los días empezaron a parecerse tanto entre sí, que si alguien le hubiera pedido a Claudia que distinguiera uno de otro, le habría costado. Solo sabía que siempre estaba cansada, y siempre diciendo que sí. Un martes cualquiera, el celular sonó temprano. «Clau, en el colegio de los niños están pidiendo una donación especial para la kermés», dijo Marcela. «Yo salgo tardísimo del trabajo, no tengo tiempo de cocinar. Tú haces ese pastel de pollo tan rico. ¿Me podrías preparar uno? Total, tú estás en casa, lo manejas mejor». Claudia miró la cocina llena, la loza del desayuno aún en el lavaplatos, la olla a medio lavar, la ropa esperando en una silla. Por dentro pensó: no sé si alcanzo. Pero por fuera respondió: sí, yo lo hago. Esa tarde, mientras otros se tomaban un café en la oficina o descansaban un rato, ella batía, horneaba, decoraba. El pastel llegó perfecto. Todos lo elogiaron. Nadie supo que, para hornearlo, ella dejó de sentarse al almorzar. Otro fin de semana, el tema fue un cumpleaños familiar. «¿Podríamos hacerlo en tu casa, Clo?», propuso un pariente. «Es tan acogedora, y tú decoras lindo. Yo te ayudo con todo, ¿de verdad?». Las palabras «yo te ayudo» sonaron bien. Claudia dudó un segundo, pero luego aceptó. Otra vez, sí. El día de la celebración, la casa se llenó de risas, música, globos, niños corriendo. Todos disfrutaron, comieron, se tomaron fotos diciendo: «qué lindo está todo». Y cuando la fiesta terminó, la famosa ayuda se convirtió en frases al pasar. «Uy, se me hace tarde. Después te ayudo con algo. Mañana paso y te doy una mano». Esas mañanas nunca llegaban. Y ahí quedaba Claudia, recogiendo platos pegoteados, barriendo confeti, sacando bolsas de basura mientras los demás ya estaban acostados en sus casas, subiendo fotos del evento y escribiendo: «Noche perfecta». Otro día fue un trámite complicado. «Claudia, tú entiendes esas cosas del banco, ¿no?», le dijo Marcela. «A mí me da una lata tremenda, no tengo cabeza. ¿Me podrías acompañar y ayudar a hacer los papeles?». Claudia tenía su propia lista de pendientes, pero movió todo para calzar con el horario de su hermana. Se sentó en filas largas, soportó esperas eternas, explicó papeles que ni siquiera eran suyos. Al final del día,
No había resuelto nada de lo suyo. Y cuando no eran trámites, era una urgencia con los sobrinos. Clau, no tengo con quién dejarlos. Tú estás en casa, ¿cierto? Si no, no sé qué hago. Es solo hoy. Es solo hoy. Se repetía tantas veces que ya sonaba a rutina. Otra mochila en el pasillo, otro plato en la mesa, otra tarea que revisar. Hubo noches en que Claudia se dio cuenta, de pronto, de que no se había sentado a comer. Picoteaba de pie mientras lavaba ollas, comía frío mientras ordenaba, tomaba agua cuando ya le dolía la cabeza. Se acostaba con el estómago revuelto y la sensación de que el día se le había ido entero en apagar incendios ajenos. Y así, casi sin darse cuenta, los sí se fueron acumulando como platos en la cocina. Claudia seguía diciendo sí para no ser problema, para no quedar mal, para que nadie se sintiera abandonado. Pero cada sí que regalaba a los demás le quitaba un pedacito de su propio nombre. Hasta que un día, cuando se miró al espejo, ya no estaba segura de quién era, solo sabía a quién servía. Al principio, Claudia pensó que solo estaba un poco más cansada que de costumbre. Nada grave, nada que no pudiera arreglarse durmiendo mejor, algún día. Pero el cuerpo empezó a hablarle de formas que ya no podía ignorar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sintió que el corazón se le aceleraba sin razón. No había corrido, no había recibido una mala noticia, no estaba peleando con nadie. Simplemente su pecho empezó a latir más fuerte, como si llevara prisa. «Qué raro», murmuró, apoyando un momento la mano en el mesón. Siguió igual, porque había que seguir. Poner la mesa, despertar a los niños, buscar una polera perdida, firmar una circular del colegio. Pero ese día, al subir las escaleras con una canasta de ropa, sintió que le faltaba el aire, como si la casa hubiera crecido de tamaño. Empezaron también los olvidos. Anotaba algo en un papel, lo guardaba en un cajón y al rato ya no recordaba dónde lo había dejado. Iba a la cocina y se quedaba parada en medio, tratando de acordarse qué iba a hacer. A veces entraba a una pieza y se preguntaba literalmente, ¿a qué venía yo? Y luego estaba la irritación. Esa que no se ve bonita en ninguna parte, esa que nadie sube a redes sociales. Cualquier cosa mínima se convertía en chispa. Un vaso fuera de lugar, una toalla mojada en la cama, una llamada más de ¿me ayudas con? Claudia respondía con voz más alta de lo normal. Y después venía el remordimiento. Exageré, no era para tanto. Estoy siendo mala. Una noche, después de servir la cena, recoger la mesa y dejar todo medianamente ordenado, se miró las manos y notó que le temblaban un poco. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de tristeza y agotamiento que no sabía explicar. Se encerró en el baño solo un minutito. Cerró la puerta despacio, se sentó en la tapa del inodoro, apoyó los codos en las rodillas y tomó aire hondo, como si el propio cuerpo pesara más de lo normal. Las lágrimas empezaron a caer sin que hubiera una escena dramática, sin gritos, sin pelea. Solo caían. No lloraba porque alguien le hubiese hecho algo terrible ese día. Lloraba porque llevaba años haciéndoselo ella misma sin darse cuenta. Se secó sus lágrimas, se miró al espejo y ensayó una sonrisa para no preocupar a nadie. Abrió la puerta como si nada, porque a veces el cuerpo grita lo que el corazón calla por educación. Y Claudia llevaba demasiado tiempo callando para no molestar, para no incomodar, para que nadie pensara que ya no podía con todo. A la mañana siguiente, Claudia abrió los ojos y supo, incluso antes de ponerse de pie, que algo no estaba bien. Le dolía la cabeza, el cuerpo le pesaba como si hubiera corrido una maratón, y al intentar incorporarse, el mundo le dio una pequeña vuelta. Se tocó la frente, estaba caliente. Buscó el termómetro en el velador, 38,5. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no solo se quejaba, la estaba obligando a detenerse. Con esfuerzo, mandó un mensaje a Marcela, porque sabía que ese día pensaba dejarle a los niños. «Marce, hoy me siento muy mal. Tengo fiebre y mareos. Creo que no voy a poder cuidar a los niños esta vez». No pasó mucho rato antes de que llegara la respuesta. «Ay, Claudia, justo hoy tengo una capacitación importante y no tengo con quién dejarlos.
Es solo un ratito. Tú los puedes tener ahí sentados viendo televisión. Por favor, ayúdame. Si no, no sé qué voy a hacer. Claudia miró el mensaje con los ojos nublados, sintiéndose culpable por estar enferma. Dudó. Quiso decir que no otra vez, pero al final escribió: bueno, mándalos, pero que sea solo hoy. Más tarde, mientras trataba de estar de pie, sonó el teléfono de su esposo. Amor, justo hoy el jefe quiere que nos juntemos en la noche a revisar un proyecto. ¿Podrías dejar algo rico preparado? No tiene que ser gran cosa, tú siempre te las arreglas. Ella, con la cabeza pesada y la frente ardiendo, solo alcanzó a decir: veré qué puedo hacer. Y entre mareos, niños corriendo por la casa, tareas que no eran suyas y una cena improvisada, Claudia entendió algo que dolió más que la fiebre. Cuando te enfermas y aún así te cargan más peso, lo que tú haces ya no es ayuda, es abuso aceptado en silencio. Esa misma tarde, cuando la fiebre subió un poco más y el cuerpo le empezó a temblar, Claudia entendió que sola no iba a poder. Esta vez no estaba llamando para ofrecerse, sino porque realmente necesitaba ayuda. Tomó el celular, respiró hondo y le escribió a una vecina con la que se llevaba bien: amiga, hoy estoy con mucha fiebre y mareos. ¿Crees que podrías pasar a la farmacia por un medicamento? Te pago cuando vengas. La respuesta llegó rápido: uy, Clau, justo voy a salir y ando full de cosas. Mañana te pregunto cómo sigues, ¿sí? Cuídate. Ese mañana te pregunto sonaba amable, pero no le resolvía nada hoy. Luego llamó a su mamá, que vivía en otra parte de la ciudad. Le contestó con cariño, pero también con distancia. Ay, hija, qué pena que estés así, pero yo también ando con cosas. A ver si más ratito te llamo. Tómate algo calentito. Más ratito nunca es una hora exacta. Finalmente, respiró profundo y llamó a Marcela. Marce. Su voz sonó más débil de lo que esperaba. De verdad me siento muy mal. ¿Crees que hoy podrías tú llevarte a los niños un rato? Solo unas horas para que yo pueda dormir un poco. Hubo un silencio corto al otro lado, seguido de un suspiro cargado. Pucha, Clau, hoy imposible. Estoy destruida del trabajo, la casa hecha un caos, los niños insoportables. No me pidas eso. De verdad no alcanzo. Qué pena que estés mal, en serio. Descansa no más. Claudia apretó el celular con fuerza. Colgó despacio. Se quedó en la cama, con la fiebre pegada a la frente y el ruido de los niños de fondo. Esa tarde, descubrió algo que dolía más que los síntomas. No era solo que nadie estuviera disponible. Era darse cuenta de que, cuando ella por fin necesitó, casi nadie estaba de verdad. A veces no duele que no estén. Duele descubrir que, en el fondo, nunca estuvieron como tú creíste. Los días siguientes fueron una mezcla de fiebre que subía y bajaba, mareos, y un cansancio que no se iba ni durmiendo. Su esposo, al verla tan pálida, insistió al fin. Claudia, vamos al médico. Así no puedes seguir. En la consulta, el doctor la escuchó con atención. Le tomó la presión, revisó exámenes básicos, hizo preguntas sobre dolores, sueño, apetito. ¿Hace cuánto se siente así?, preguntó. Ella intentó hacer memoria. Cansada desde hace años, creo, pero últimamente es peor. Él asintió despacio, revisando los resultados. Mire, Claudia, dijo al final, sus exámenes no muestran algo grave en este momento. Pero eso no significa que esté bien. Su cuerpo está agotado. Esto no es solo cansancio de un día, es estrés acumulado. Lleva demasiado tiempo exigiéndose más de lo que puede dar. La palabra estrés le sonó rara. Ella pensaba que el estrés era para gente de oficina, gerentes, personas con trajes y reuniones. No para una mujer que solo estaba en la casa. Su cuerpo está cobrando una deuda, continuó el médico. Necesita descanso real, cambios en su rutina, apoyo. Si sigue así, esto puede terminar en algo más serio. Camino a casa, Claudia iba en silencio.
No se sentía débil por ser dramática ni exagerada. Entendió, como un golpe suave pero firme, que no se había roto por un solo día pesado. Se estaba quebrando, por años de no importarse. Porque nadie se quiebra de la nada. Uno se quiebra por todo lo que se ha tragado en silencio. Esa noche, al volver del médico, la casa estaba más o menos como siempre. Un par de zapatos en la entrada, mochilas tiradas, la mesa con restos del día. Los niños ya estaban acostados. Su esposo veía la televisión, medio dormido en el sillón. Nada parecía distinto. Pero por dentro, Claudia ya no era la misma. Antes de irse a la pieza, pasó por la cocina casi por inercia. Encendió la luz y se quedó mirando la mesa. Había platos a medio lavar, vasos con marcas de jugo seco, migas, servilletas arrugadas. Recordó cuántas veces esa mesa había estado llena para otros. Cumpleaños, onces, celebraciones, visitas inesperadas. Todos habían tenido su lugar, su porción, su plato favorito. Se acercó despacio y apoyó las manos sobre la superficie. Sintió el frío de la madera bajo los dedos. En medio de todo ese desorden, se dio cuenta de algo simple y devastador. No recordaba la última vez que se había sentado a esa misma mesa, sola, a comer tranquila algo que fuera solo para ella. No por terminar lo que otros dejaron, no parada, no de pie entre ollas, sino sentada, con tiempo, como persona. Tomó un paño y empezó a limpiar, pero esta vez no por reflejo automático, sino mirando cada gesto. Mientras pasaba el paño, una frase comenzó a formarse, casi como un susurro que venía de muy atrás. Siempre he podido para todos. Pensó en las veces que había ido a hacer trámites que no eran suyos, en los pasteles que preparó apurada, en los niños que cuidó aún con fiebre, en los cumpleaños que organizó sin disfrutar, en los sí que dijo por miedo a decepcionar. Siempre he podido para todos, menos para mí. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no lo tragó. Se recostó un momento sobre la silla, miró la mesa, ya más limpia, y entendió que el problema no era su bondad, sino que ella nunca estaba incluida en la lista de personas a las que cuidaba. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. No fue un momento de gritos ni de decisiones dramáticas. Fue más bien un acuerdo silencioso consigo misma. Siempre he podido para todos, menos para mí, pensó. Eso va a cambiar. Y en esa cocina, frente a una mesa que por años había servido a todos menos a ella, Claudia decidió, por primera vez, empezar a ponerse también en la mesa de su propia vida. Al día siguiente, Claudia se levantó un poco más tarde. No porque la fiebre hubiera desaparecido por completo, sino porque algo dentro de ella se negó a seguir corriendo al mismo ritmo. Preparó un desayuno más sencillo que de costumbre. Nada de grandes cosas, solo lo necesario. Dejó a los niños comer en silencio unos minutos, y cuando todos estuvieron sentados, respiró hondo. «Quiero hablar con ustedes un momento», dijo, sentándose también a la mesa. Sus hijos la miraron, sorprendidos. No estaban acostumbrados a ver a su mamá sentada a esa hora. «¿Pasó algo, amor?», preguntó su esposo preocupado. Claudia sostuvo la mirada, con calma. «¿Sí? Pasó que estoy muy cansada. El doctor me dijo que mi cuerpo está agotado, que esto ya no es solo cansancio, y así no puedo seguir». Se hizo un pequeño silencio. Uno de los niños jugaba con el tenedor, incómodo. «Pero tú siempre has podido con todo, mamá», dijo el menor, sin mala intención. Ese «siempre has podido» le dolió, pero también le confirmó algo. «Ese es el problema», respondió ella con suavidad. «Siempre he podido para todos, pero nunca me he preguntado si quiero, si puedo de verdad, si me hace bien. Y necesito que las cosas cambien». Su esposo frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres que hagamos?». Claudia no sacó un discurso, sacó cosas concretas. «Desde hoy, ya no seré la única que lava los platos. Después de comer, cada uno llevará su plato a la cocina y me ayudará a lavar o a secar. La ropa sucia irá directamente al canasto, no desperdigada por la casa. Una de las noches de la semana, alguien más se encargará de la cena sencilla,
Sándwiches, huevos, lo que sea, pero no siempre yo. Y en la tarde, quiero tener al menos 1 hora para mí, sin interrupciones, para descansar o hacer algo que me guste. Los niños se quejaron un poco. Pero es que yo odio lavar platos. Yo no sé cocinar. Su esposo también intentó suavizar. Amor, de verdad no sabía que estabas así, pero si siempre te veía bien. Claudia no alzó la voz, solo fue firme. Claro, porque yo me encargaba de que todos estuvieran bien, menos yo. Sí, esta es nuestra casa, es nuestra responsabilidad, no solo la mía. Los quiero mucho, pero necesito que me quieran también cargando parte del peso. Hubo resistencia, sí. Los primeros días, algunos platos quedaron mal enjuagados. La cocina tardó más en ordenarse, el menú no fue tan perfecto. Pero algo empezó a cambiar. Los niños aprendieron a llevar sus cosas. El esposo comenzó a preguntar, ¿qué hago yo hoy? Y Claudia, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en el sillón sin culpa. Porque el amor no se demuestra solo diciendo gracias o dando un beso en la frente. También se demuestra metiendo las manos en el agua, levantando la mesa, compartiendo la carga. Tal vez no lo hicieron perfecto, pero ese pequeño esfuerzo imperfecto ya era un primer paso hacia una forma de amar más justa. El verdadero desafío llegó unos días después, cuando el teléfono volvió a sonar, con ese tono que Claudia ya conocía de memoria. Era Marcela. Clau. Empezó con ese alargue dulce en la voz. Te llamo porque estoy complicada otra vez. Claudia cerró los ojos un segundo antes de responder. Te escucho, Marce. Hoy tengo que quedarme más rato en el trabajo. Salió una reunión de última hora y no tengo con quién dejar a los niños. Ya sabes cómo son, no los puedo dejar con cualquiera. ¿Te los puedo llevar un rato? Tú estás en la casa. Además, a ellos les encanta estar allá. Antes, la respuesta habría salido sola, automática. Pero esta vez, Claudia se miró a sí misma primero. Tenía la agenda sobre la mesa, una cita médica pendiente, la lista de cosas que quería retomar, el simple deseo de descansar sin más ruido. Tomó aire. Marce, hoy no puedo. Hubo un silencio incómodo al otro lado. ¿Cómo que no puedes? La voz de su hermana cambió de tono. Sí, siempre puedes. Es solo por hoy, de verdad. ¿Sabes que si te lo pido es porque no tengo otra opción? Claudia tragó saliva, pero no retrocedió. Lo sé, pero hoy estoy descansando. Tengo cosas mías que hacer. El médico me dijo que tengo que bajar el ritmo. No puedo seguir cargando con todo. Hoy no. Marcela lanzó un suspiro cargado. Qué fuerte, Claudia. Nunca te había escuchado hablar así. Suena, no sé, egoísta. Antes una podía contar contigo para todo. Ahora parece que solo piensas en ti. Esas palabras pinchaban justo donde más dolía, en la culpa. No es que ahora solo piense en mí, respondió Claudia con calma. Es que antes nunca pensaba en mí, y eso me enfermó. Marcela siguió, levantando una muralla de justificaciones. Es que tú no entiendes. Mi trabajo es agotador. Llego destruida. Los niños me tienen loca. Tú, en cambio, estás en la casa, manejas tus tiempos. Siempre has sido la fuerte, la que sabe, la que ayuda. No me puedes salir ahora con que no puedes. Claudia apretó el teléfono, pero esta vez no se traicionó. Marce, dijo despacio. No soy mala por decir que no. Lo que pasa es que te acostumbraste a que yo siempre resolviera. Y cuando la persona que siempre resuelve deja de hacerlo, parece egoísmo. Pero no es egoísmo, es límite, es cuidado. Al otro lado, su hermana se quedó callada unos segundos. Bueno, ya veré qué hago entonces, respondió al fin con un tono herido. Se nota que cambiaste. Antes eras otra persona. Sí, dijo Claudia con un nudo en la garganta. Antes era una persona que se olvidaba de sí misma. Ya no quiero ser esa. Colgaron sin grandes reconciliaciones. Claudia sintió una mezcla rara de dolor y alivio. Le dolió no poder salvar a su hermana como siempre. Pero, al mismo tiempo, sintió que por fin se estaba salvando un poco a sí misma.
porque quien se ha beneficiado de tu falta de límites será muchas veces el primero en llamar egoísmo a tu sanidad. Pero que alguien lo nombre así no lo convierte en verdad. Los cambios de Claudia no pasaron desapercibidos. Al principio fueron pequeñas cosas. Decir, hoy no puedo, esta vez no será en mi casa, no me alcanza el tiempo. Y poco a poco, algunas personas comenzaron a alejarse. Hubo familiares que dejaron de llamarla tan seguido, no porque ya no la quisieran, sino porque sin su ayuda constante, sus vidas se volvieron un poco más incómodas. Era más fácil decir, la Claudia está rara. Cambió. Antes era más buena onda. Ahora todo le complica. Lo decían sin preguntarse cuántos años había pasado ella acomodándose a todo y a todos. Marcela, por un tiempo, se mantuvo más distante. Ya no llamaba cada semana. Solo aparecía cuando de verdad no tenía alternativa. Y aunque a Claudia le dolía esa frialdad, también entendió algo importante. A veces, cuando dejas de sostener a medio mundo, descubres quién te quería por ti y quién te quería por lo que hacías. Mientras algunos se alejaban, ella empezó a acercarse a sí misma. Retomó pequeñas cosas. Salió a caminar sola unas tardes, sin apuro. Volvió a leer ese libro que tenía años en el velador. Se inscribió en un curso sencillo en línea, algo que siempre había querido aprender cuando tuviera tiempo. En la casa, la dinámica también cambió. No se volvió perfecta, pero sus hijos ya sabían que había tareas que también les tocaban. Su esposo empezó a verla con otros ojos, no solo como la mujer que resolvía todo, sino como alguien que también se cansa, que también necesita cuidado. Con el tiempo, Claudia entendió que no había dejado de ser buena, solo dejó de ser la última en su propia lista. Decir no a lo que la estaba destruyendo fue, en realidad, decir sí a lo que la mantenía viva, porque cada cual tiene sus responsabilidades, su propia vida que cargar. Y no es justo ponerle todo ese peso a quien ya camina doblado por dentro. A veces, aprender a decir no es la forma más honesta de empezar a decirte sí a ti mismo. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Claudia, pensaste en alguien, o quizás pensaste en ti. ¿En cuántas veces dijiste, no te preocupes, yo lo hago, aunque estabas agotado? ¿En cuántas veces sostuviste a todos? Y cuando te tocó caer, había muy pocas manos cerca. Esta historia no es una invitación a dejar de ayudar. El mundo necesita personas generosas, como Claudia. Pero sí es una invitación a que te preguntes algo sencillo y profundo. ¿Dónde quedas tú en la lista de personas a las que cuidas? Porque no eres mala persona por poner límites. No eres egoísta por decir, hoy no puedo. No eres menos amoroso por pedir que otros también se hagan cargo de lo que les corresponde. Decir no a lo que te desgasta sin medida, es decir, sí a tu salud, a tu paz, a tu vida. Y cuando tú te cuidas, el amor que das ya no sale de la culpa ni del miedo, sino de un corazón más sano. Si esta historia te hizo pensar en tu propia vida, te invito a que no la dejes pasar como un video más. Pregúntate, ¿dónde necesito empezar a decir no? Si esta reflexión te habló al corazón, te invito a dejar en los comentarios. Hoy decido decir no, sin sentirme culpable. Para terminar, la historia de Elena pasó media vida postergándose, comparando su vida con la de otros, hasta que Dios usó un sencillo libro para enseñarle a vivir el hoy con un corazón nuevo. El despertador vibró a las 6:15, como lo hacía cada día desde hacía años. Elena tanteó la mesita de noche con la mano, apagó la alarma y se quedó unos segundos a oscuras, escuchando el silencio de la casa. El techo, con sus pequeñas manchas de humedad, le resultaba familiar como una vieja fotografía. Lo primero que pensó no fue, hoy cumplo 50, ni gracias por un año más. Lo primero que surgió fue un suspiro pesado, una frase muda que se le repetía desde hacía tiempo. Otro día igual. Se incorporó despacio. La rodilla derecha le pinchó al apoyar el pie en el suelo. La espalda protestó un poco. Caminó hacia el baño arrastrando las pantuflas,
acostumbrada a ese cuerpo que se había vuelto más lento sin pedirle permiso. Encendió la luz. El espejo la recibió con sinceridad implacable. Frunció ligeramente el ceño. No era que se viera mal, pero tampoco se veía como la mujer que, a los 20 años, había imaginado ser a los 50. Las líneas alrededor de los ojos contaban historias de risas, preocupaciones, desvelos. Las canas, escondidas entre mechones teñidos, asomaban como pequeñas verdades tercas. La piel, antes tersa, ahora tenía relieves que no recordaba haber autorizado. Pero no fue su rostro lo que más le dolió. Fue la sensación. Esa sensación vaga y punzante de que faltaba algo. De que había una distancia enorme entre la Elena que soñaba con ser libre, independiente, dueña de su vida, y la Elena que estaba ahí, con el pijama gastado, mirándose como si se encontrara con una extraña. ¿En qué momento dejé de ser la que quería ser?, se preguntó, sin atreverse a decirlo en voz alta. Por un instante, casi vio, superpuesta en el espejo, la imagen de su yo, más joven, la muchacha de cabello suelto, mirada encendida, que llenaba cuadernos con planes y subrayaba libros hasta dejarlos llenos de colores. Y ahora estaba ella, a medio siglo de vida, con la agenda llena de tareas ajenas y el corazón lleno de... ¿De qué exactamente? No supo responder. El celular vibró sobre el lavamanos. Mensajes. «¡Feliz cumple, ma!», decía uno, ya con muchos emojis enviados a las 2 de la madrugada. «Más tarde te llamo, estoy apurada», otro, de su hermana. «Felicidades, suegra». Un tercero, con un gif brillante. Elena sonrió apenas. Agradecía cada mensaje, por supuesto. Pero bajo la sonrisa había una pregunta que no se iba. ¿Esto es todo? Cerró el grifo, se lavó la cara, se ajustó el cabello en un moño rápido. Miró una vez más al espejo, como quien mira un paisaje que no sabe cómo recorrer, y salió del baño con la sensación de que algo en su interior había despertado, pero todavía no sabía qué. La mañana se fue llenando, como siempre, de pequeños mandatos. El café que debe estar listo, el pan para el hijo menor, la camisa que Marcelo dejó arrugada en el respaldo de una silla, la mochila que alguien olvidó cerca de la puerta. La casa parecía un escenario donde ella siempre estaba de pie, moviendo cosas, ordenando, empujando la vida de los demás hacia adelante, mientras la suya parecía siempre en pausa. Mientras lavaba los platos del desayuno, la mente de Elena no estaba allí, en la espuma ni en el agua tibia. Estaba como casi siempre, viajando hacia terrenos que no podía pisar. A veces se iba hacia atrás. Recordaba la facultad que no terminó, el viaje que nunca hizo porque no era el momento. La propuesta de trabajo que rechazó porque justo entonces uno de los niños se enfermó. Y las noches en que se prometió a sí misma que, cuando los niños crecieran, volvería a estudiar, a leer, a cuidarse. Otras veces, la mente se le escapaba hacia adelante, hacia un futuro borroso. «Cuando me jubile, voy a tener tiempo», se decía. «Cuando paguemos todas las deudas, vamos a poder viajar. Cuando los chicos se vayan, voy a tener mi propio espacio». Mientras tanto, el plato resbaloso entre sus manos no era más que una estación de paso. El presente, ese pequeño milagro que se llamaba ahora, era solo un puente por el que su mente cruzaba, apurada, hacia un antes lleno de culpas y un después lleno de condiciones. Lo mismo le pasaba en el bus. Se sentaba junto a la ventana pero no veía el barrio que despertaba, ni la señora que cargaba flores en la esquina, ni el niño con mochila grande que miraba los autos pasar. El paisaje afuera era apenas un fondo borroso para los diálogos que se repetían dentro. Si hubiera elegido diferente, si no hubiera soltado mis sueños, cuando por fin logré, entonces sí voy a ser feliz. Era como vivir en un pasillo de espejos torcidos. En uno veía una versión idealizada de lo que pudo haber sido. En otro, un reflejo deformado de lo que temía seguir siendo. Pero en ninguno se veía tal como era en ese momento, respirando, sosteniendo su propia vida.
Elena no lo sabía aún, pero su primer gran problema con la felicidad no era lo que le faltaba, ni lo que le sobraba, ni lo que otros no le daban. Era el tiempo donde elegía vivir, siempre lejos del minuto que estaba ocurriendo. El día de su cumpleaños transcurrió, por fuera, de manera casi ordinaria. En la oficina, algunas compañeras la abrazaron. «¡50!», dijo una. «Estás igual, qué suerte». Elena sonrió con educación. Por dentro, aquella frase de «estás igual» le sonó extraña. No estaba igual. Se sentía otra, más cansada, más llena de historias, más vacía en algunos rincones. Hubo una pequeña torta comprada a la rápida, velas sacadas de un cajón, fotos con el celular de alguien. Ella sopló, pidió un deseo sin pensarlo mucho: «Que mis hijos estén bien», y volvió a su escritorio con un pedazo de pastel en un plato de cartón. Nadie preguntó qué deseaba ella para sí misma. Había algo cruel en todo eso que Elena todavía no alcanzaba a ver. La vida le estaba ocurriendo en presente, pero ella la vivía en diferido. Los instantes sencillos, el pan recién tostado, la sombra de un árbol moviéndose en la ventana del bus, la voz adormilada de su hijo diciendo «buenos días», pasaban frente a ella como escenas que no se registran, porque la mente estaba ocupada revisando lo que ya no podía cambiar o negociando con un futuro que aún no existía. Y así, sin querer, cada jornada se le convertía en trámite. Cumplía, respondía, sostenía, pero casi nunca habitaba. No lo sabía todavía, pero mientras siguiera viviendo en ese tiempo que no era el de ahora, cualquier forma de felicidad iba a sentirse siempre lejana, como una casa con las luces encendidas al fondo de la calle, pero a la que nunca terminaba de acercarse. Al salir, el cielo parecía más bajo de lo habitual. El tráfico estaba denso. El bus avanzaba lento entre luces rojas. Elena apoyó la frente en el vidrio frío y se vio reflejada, difusa, mezclada con las luces de la calle. Se preguntó, con un nudo en la garganta, ¿cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otros caminos? Tal vez ya es tarde para preguntarse esas cosas, pensó, tratando de cortar el hilo de esos pensamientos. Pero la pregunta volvía, una y otra vez, como una ola que insiste en volver a la orilla. Cuando llegó a casa, la cocina la recibió con un desorden conocido. Una sartén fuera de lugar, un vaso con restos de jugo, una bolsa de pan abierta sobre la mesa. El hijo menor asomó la cabeza desde su pieza. «Ma, ¿vamos a cenar algo? Tengo hambre». «Ahora veo qué preparo», respondió ella, dejando su cartera en la silla. Marcelo todavía no llegaba. Elena abrió el refrigerador, calculó con la mirada lo que había, imaginó una cena rápida. Mientras cortaba, mientras freía, mientras servía, una parte de ella observaba la escena desde afuera, como si se mirara a sí misma en una película que ya conocía de memoria. «Hago lo que sé hacer, lo que siempre he hecho», pensó. Pero, ¿y yo? ¿Dónde aparezco en esta historia? Se sentó a la mesa con su hijo. Comieron. El chico terminó rápido. Se levantó, dio las gracias al pasar y volvió a su guarida de pantallas. Elena recogió los platos casi en silencio. El ruido de la llave en la puerta anunció, por fin, la llegada de Marcelo. Entró apurado, con la camisa ligeramente arrugada y el cansancio colgado de los hombros. «Perdón, se alargó la reunión», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. «¿Queda algo de comer?». Elena calentó un plato, se lo puso delante. Él empezó a comer sin mucho comentario. Entre bocado y bocado, levantó la vista como si recordara algo. «Ah, por cierto». Se levantó y fue a buscar su mochila. «Te compré esto. Lo vi al salir de la oficina. No es gran cosa, pero... bueno, feliz cumpleaños». Al regresar, le puso entre las manos un libro envuelto solo en la bolsa de la librería. Elena la abrió con cuidado. En la portada un fondo sencillo, casi sobrio. Letras claras sobre un color profundo. «El secreto de la felicidad», decía el título. No había dibujos llamativos, ni frases estridentes, ni promesas exageradas. Solo ese título, casi tímido, que la miraba de vuelta. «La chica de la caja dijo que se vende mucho»,
comentó Marcelo, encogiéndose de hombros. Pensé que te gustaría. Tú antes leías. Ese antes se quedó flotando en el aire. Elena acarició la portada con la yema de los dedos. Recordó por un segundo a la joven que devoraba libros en el bus, que podía pasar tardes enteras en una biblioteca, que encontraba en las historias un espejo y un refugio. Gracias, dijo, y esta vez su sonrisa fue un poquito más profunda. Marcelo siguió comiendo. Para él, quizá, aquel libro era solo un detalle de último momento. Para Elena, sin saberlo aún, iba a ser una puerta. Esa noche, cuando la casa estuvo por fin en silencio, Elena se quedó sola en la mesa del comedor. La lámpara amarilla dibujaba un círculo de luz sobre el mantel. Afuera, la ciudad se deshacía en sonidos lejanos. La tele, en el living, estaba apagada. Marcelo roncaba suavemente en la pieza. El hijo menor, probablemente, seguía viendo algo en su celular con los audífonos puestos. El libro, frente a ella, parecía esperarla. Lo tomó entre las manos. Pesaba menos de lo que imaginaba, pero el título pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. El secreto de la felicidad. Leyó otra vez en silencio. Una parte de ella quiso reírse. ¿Cómo podía caber algo tan grande en unas cuantas páginas? Otra parte, sin embargo, sintió curiosidad. No tanto por la promesa del título, sino porque hacía mucho que no se regalaba un rato para leer algo que no fuera una lista de compras, un mensaje del trabajo o un chat familiar. Abrió la primera página. El olor a papel nuevo le dio de golpe un recuerdo. La biblioteca de la facultad. El murmullo de otros lectores. La sensación de estar entrando a mundos que no conocía. Leyó el índice. No había capítulos numerados como Capítulo 1, Capítulo 2. En cambio, había títulos extraños, casi poéticos. ¿Dónde vive tu mente? ¿Con qué ojos te miras? El primer pensamiento del día. El tiempo de tu corazón. Comparaciones que rompen y comparaciones que sanan. Elena frunció el ceño. Algo en esos nombres le resultó inquietantemente familiar, aunque no supo decir por qué. Abrió en el primer capítulo, ¿Dónde vive tu mente? Las primeras líneas decían, hay personas que nunca están donde está su cuerpo. Sus manos lavan platos en la cocina, pero su cabeza vive en escenas de hace 10 años. Sus pies se apoyan en el piso del bus, pero su corazón corre hacia un futuro que todavía no existe. Habitan un tiempo que nadie puede tocar, el ayer que no se puede cambiar y el cuándo que no llega. Y mientras tanto, el único lugar donde la felicidad podría encontrarlas, el minuto presente, permanece vacío. Elena sintió un pequeño escalofrío. La imagen del plato resbaloso en sus manos esa misma mañana, mientras pensaba en las oportunidades que había dejado pasar, le vino a la mente con una claridad dolorosa. La de ella en el bus, contando lo que haría cuando todo cambiara también. Era como si el libro la hubiera estado observando. Pasó la página. El texto seguía, mezclando pequeñas historias y reflexiones. Contaba, por ejemplo, la vida de un hombre que, mientras esperaba el momento perfecto para ser feliz, vio pasar ante sus ojos años que nunca volvió a recuperar. Hablaba de una mujer que cada noche se acostaba reconstruyendo discusiones antiguas o ensayando diálogos futuros, sin darse permiso para descansar en el día que sí estaba viviendo. No había consejos directos. No había un haz esto, haz lo otro. Había descripciones, escenas, pensamientos que se parecían peligrosamente a los suyos. En un margen, una frase le saltó como si estuviera en letras más grandes. La vida se desajusta cuando tu mente vive en un tiempo distinto al de tu corazón. La felicidad no puede alcanzarte si siempre la mandas al pasado o al futuro. Cerró el libro por un momento. Se quedó quieta, mirando el borde de la mesa. Eso soy yo, reconoció, casi con vergüenza. Siempre recordando lo que no hizo. Siempre posponiendo la alegría para un mañana que nunca llega del todo. Se levantó. Puso el libro sobre la mesita del living, como si fuera algo frágil, y se fue a dormir con una inquietud nueva. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que alguien le estaba poniendo nombre a algo que llevaba años sintiendo, pero no sabía cómo explicar. Los días siguientes, el libro se convirtió en una especie de visita silenciosa. Elena no tenía grandes bloques de tiempo para leer, así que lo hacía a sorbos. Un par de páginas en el bus, algunas líneas mientras esperaba que hirviera el agua, un párrafo antes de apagar la luz por la noche. Cada vez que volvía al capítulo Donde vive tu mente, encontraba una frase que la hacía detenerse. El libro contaba cómo el corazón tiene su propio reloj, diferente al del calendario. Hay un tiempo que se llama ahora, decía. No es ayer, con sus culpas. No es mañana, con sus promesas. Es el único lugar donde puedes decidir algo. El único lugar donde puedes elegir mirar distinto, hablar distinto, actuar distinto. Oh, Dios no se queda atrapado en tu pasado, ni se impacienta en tu futuro. Te espera en este minuto. Esas palabras le recordaban los momentos en que, aun mientras hacía algo, su mente estaba en otra parte. Empezó a notar cuántas veces, en un solo día, se iba del presente. Lavando ropa, pensaba en cómo habría sido su vida si no se hubiera casado tan pronto. En la fila del banco, se imaginaba cómo sería cuando no tuviera deudas. Mientras cortaba verduras, revivía discusiones antiguas con Marcelo, cambiando mentalmente sus respuestas, como si eso pudiera reescribir lo vivido. Un mediodía, en el bus de regreso, cerró el libro y miró por la ventana. Los árboles, el vendedor ambulante, la señora con bolsas pesadas, el cielo a medio nublado. Todo estaba ahí, ocurriendo sin esperar a que ella terminara de lamentarse o de imaginar futuros hipotéticos. Se preguntó con una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Cuántos momentos me habré perdido por no estar en el momento en que estaba? No supo la respuesta. Pero esa pregunta fue la primera grieta en el muro de su costumbre. Un domingo, decidió probar algo que el libro sugería de manera discreta. En un párrafo casi escondido, había leído: si quieres entrenar a tu mente para que vuelva al presente, no empieces por grandes cambios. Empieza por una práctica sencilla. Elige un momento al día para estar completamente donde estás. Sin irte a antes ni a después. Solo ese rato. Solo ese lugar. Elena eligió el parque del barrio. No era un lugar especialmente bonito. Tenía algunos juegos un poco viejos, un par de bancos desgastados, árboles que habían visto generaciones de niños caer y levantarse. Pero quedaba a pocas cuadras de su casa y, lo más importante, nunca iba allí sola. «Voy a salir un rato», anunció. «¿A dónde?», preguntó Marcelo sin despegar la vista del televisor. «A caminar. ¿Te acompaño?». Ella dudó un segundo. Antes, ya habría dicho sí sin pensarlo. Esa vez se escuchó a sí misma responder: «Prefiero ir sola. Es un ratito nada más». Marcelo la miró con una mezcla de sorpresa y desinterés. «Bueno, como quieras». Elena caminó las cuadras hasta el parque. Se sentó en una banca. Respiró. La tentación de revisar el celular fue fuerte. Lo sacó del bolsillo, vio la pantalla, pero recordó la propuesta del libro. Estar completamente donde estás. Guardó el teléfono. Observó. Un niño se reía a carcajadas en el columpio. Una señora mayor daba de comer a unas palomas. Un perro corría detrás de una pelota. El viento se enredaba en las hojas. Nada extraordinario. Y sin embargo, ese nada tenía una textura distinta cuando ella se permitía estar ahí, en ese minuto, sin huir hacia atrás ni hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, el presente no era solo un puente hacia otra cosa, era un lugar. Ese día no descubrió el secreto completo de la felicidad, pero sintió algo parecido a una llave girando, como si una puerta dentro de ella se hubiera destrabado apenas 1 centímetro. Semanas después, cuando ya había leído y releído varias veces el capítulo sobre el tiempo y el presente, decidió avanzar en el libro. Sus ojos se detuvieron en un título que le llamó la atención: Comparaciones que rompen, comparaciones que sanan. Elena tragó saliva.
Si había algo que la perseguía desde hacía años, eran las comparaciones. Abrió la página. El capítulo comenzaba con una escena que le resultó inquietantemente conocida. Imagina a una mujer que, cada noche, antes de dormir, recorre con el dedo las vidas de otras personas en una pantalla. Ella ve cuerpos sin arrugas, viajes sin deudas, casas sin desorden, sonrisas sin cansancio. Mientras desliza el dedo, siente que su propia vida se encoge, que todo lo que tiene pesa menos que lo que le falta. Y sin darse cuenta, está cometiendo un acto silencioso de injusticia. Está mirando vitrinas pulidas y comparándolas con el taller desordenado donde se fabrica su propia historia. Elena recordó cuántas noches había hecho exactamente eso. Después de un día pesado, se acostaba, tomaba el celular solo para distraerse un poco y terminaba sumergida en un océano de fotos ajenas. Aniversarios perfectos, cocinas impecables, parejas sonrientes, mujeres de su edad haciendo yoga en playas lejanas. Mientras más miraba, peor se sentía. No era envidia exactamente, era una mezcla de tristeza y autorreproche. Si hubiera hecho las cosas diferente, si no hubiera dejado todo por los demás, si tuviera más voluntad, más coraje, más suerte. El libro seguía. Compararte con vidas ajenas idealizadas es como mirar un cuadro terminado y juzgarte a ti misma por estar aún pintando el tuyo. Lo que ves de los demás es la parte que muestran. Tu propia vida la ves desde adentro, con todas sus sombras. Cada vez que mides tu valor con la vara de otros, rompes un pedazo de tu gratitud y de tu paz. Sintió que le estaban leyendo la mente. El texto no se quedaba solo en la parte dolorosa. Más adelante, contaba la historia de una persona que decidió cambiar el criterio de comparación. Un día, en lugar de preguntarse ¿por qué no soy como aquella persona?, empezó a preguntarse ¿quién era yo hace un año? ¿Quién soy hoy? En vez de mirar solo lo que le faltaba, empezó a mirar lo que ya había crecido en su vida. Pequeñas decisiones, hábitos nuevos, heridas que habían sanado un poco. Descubrió que cuando se comparaba con su propia versión pasada, en lugar de sentirse menos, empezaba a ver que sí estaba avanzando, aunque fuera despacio. Elena cerró el libro un momento. Se recostó en la silla, dejó que la palabra avanzando resonara en su pecho. ¿Ella avanzaba? Si miraba solo las fotos de otras, sentía que no. Pero si se miraba respecto a sí misma, tal vez la historia era distinta. Pensó en la Elena de hacía unos años, la que nunca se sentaba en el parque sola, la que no se regalaba ni 15 minutos sin hacer algo para otros, la que vivía todas sus mañanas con el mismo suspiro resignado, la que se tragaba todas sus ganas de decir no, por miedo a decepcionar. Pensó en la Elena de ahora. No había cambiado el mundo, no se había mudado, no se había vuelto empresaria, no había recomenzado una carrera brillante. Pero había empezado a caminar sola al parque. Había empezado a notar cuando su mente huía del presente. Alguna que otra vez. Y se había atrevido a decir, hoy no puedo, estoy cansada. Ese cambio, visto desde afuera, podría parecer ridículo, pero visto desde dentro, era una revolución. El libro, más adelante, decía, si te comparas con vidas ajenas perfectas, siempre sentirás que la tuya está rota. Pero si te comparas con la persona que eras ayer, descubrirás que tu vida no está detenida, está en proceso. La felicidad no consiste en ser mejor que otros, sino en mirar hacia atrás y decir, con la ayuda de Dios, hoy estoy un poco más despierta, más libre, más en paz que antes. Elena sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos, vio, como si pasara una película lenta, distintas versiones de sí misma. La joven que soñaba, la madre agotada, la mujer que se había acostumbrado a olvidarse, la que ahora empezaba a rescatarse de a poco. Por primera vez, en lugar de mirarse con dureza, se miró con cierta ternura. No había hecho todo perfecto, no. Había cometido errores, había renunciado a cosas, había escogido otras, pero también había estado, había cuidado, había sostenido una casa, había levantado a sus hijos,
Había sobrevivido a días que, en su momento, no sabía cómo iba a atravesar. Tal vez mi vida no está rota, pensó. Tal vez solo está llena de partes en reconstrucción. Y en ese pensamiento había algo parecido a un perdón. El libro se volvió, con los días, una especie de espejo portátil. Lo llevaba en la cartera, lo dejaba sobre la mesa, lo ponía a un lado de la almohada. No le hablaba con mandatos, sino con escenas y frases que se quedaban dando vueltas en su interior. Un sábado por la mañana, mientras hacía el aseo de la casa, se sorprendió a sí misma empezando el mismo juego de comparaciones de siempre. «Esta casa nunca va a ser como las que veo en internet», murmuró mentalmente. «Aquellas siempre están ordenadas, blancas, llenas de espacios. La mía está llena de cosas, de ruido, de manchas en la pared». Se detuvo, miró alrededor. Vio la mesa marcada por años de comidas familiares. El sillón con el tapizado un poco gastado, donde había consolado a sus hijos tantas veces. La repisa despareja con libros viejos, recuerdos de viajes cortos, de una planta que se esforzaba por sobrevivir. Por un momento, cambió la pregunta. En vez de «¿Por qué mi casa no se ve como las otras?», se preguntó «¿Qué historia cuenta esta casa?». Y lo que vio no fue un catálogo de errores, sino una biografía de amor imperfecto. El libro le había enseñado a hacer ese giro. No era azúcar barata para endulzar la realidad, era una forma distinta de mirarla. A medida que avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que el autor o la autora del libro, no importaba quién, había organizado los capítulos como si fueran escalones. Primero, el tiempo. Aprender a estar en el presente. Luego, las comparaciones. Aprender a cambiar la vara con la que se medía. Al final, casi como una coronación de todo lo anterior, llegaba un capítulo que la intrigó apenas vio el título. El primer pensamiento del día. Durante semanas, evitó abrirlo. Quizá porque intuía que ahí iba a encontrar algo que la confrontaría aún más. Sabía que, desde hacía años, sus mañanas empezaban con resignación. Antes incluso de poner el pie en el suelo, ya llevaba un peso encima. Listas de tareas, preocupación por las cuentas, cansancio acumulado. Un día, sin saber por qué, se sintió lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ese capítulo. Lo abrió. Las primeras líneas eran casi una fotografía de sus despertares. Hay personas que, al sonar el despertador, no abren solo los ojos, le abren la puerta a una queja antigua. Antes de recordar que están vivas, recuerdan lo cansadas que están. Antes de agradecer por el techo, suspiran por el tráfico. Sin darse cuenta, con ese primer pensamiento, le ponen al día un color gris que todo lo tiñe. La felicidad se les atrasa, no porque la vida sea perfecta o terrible, sino porque empiezan cada jornada invitando primero a la queja y dejando a la gratitud esperando afuera. Elena dejó de leer por un instante. Era como si le hubieran puesto un micrófono al lado de la cama cada mañana. Volvió a bajar la vista a la página. Más adelante, el texto decía: «No puedes controlar todo lo que te va a pasar en el día. No puedes decidir qué problemas aparecerán, qué palabras dirán otros, qué imprevistos surgirán. Pero sí puedes elegir con qué pensamiento abres la puerta. Si lo primero que haces al despertar es alimentar la queja, la vida se te vuelve más pesada. Si lo primero que haces es agradecer por algo concreto, aunque sea pequeño, la vida se alinea un poco más con el ritmo de Dios. El corazón no se anestesia de golpe, se entrena. Y la felicidad muchas veces empieza en ese entrenamiento silencioso de la primera idea del día». Leyó esa última frase varias veces. El libro no prometía que, por pensar bonito al despertar, todos sus problemas desaparecerían. No jugaba a la magia, solo hablaba de un entrenamiento silencioso. El entrenamiento que ella nunca había hecho, ocupada como estaba en entrenarse para aguantar. Esa noche se acostó pensando en eso. Recordó cuántos años llevaba despertando con el mismo peso, con el mismo suspiro. Recordó que había días en que, antes de abrir los ojos, ya se sentía derrotada. Quizá no pueda cambiar todo lo que me pasa,
pensó, mirando el techo oscuro. Pero tal vez sí pueda cambiar la frase con la que empiezo cada mañana. No fue una transformación espectacular. No hubo música de fondo, ni rayos de sol dramáticos, ni ángeles aplaudiendo. La primera vez que lo intentó, se sintió rara. El despertador sonó a las 6:15. Elena extendió la mano, lo apagó. La vieja frase, "otro día igual", apareció a la puerta de su mente, lista para entrar como siempre. Ella la vio, y con una mezcla de timidez y decisión, hizo algo que nunca había hecho. No la dejó pasar. Buscó, casi a tientas, otra cosa a la cual agarrarse. No se le ocurrió nada grandioso. No pensó en conceptos abstractos ni en frases de libro. Solo pensó en algo concreto. Gracias porque puedo abrir los ojos. Dijo en silencio. Gracias porque, aunque me duela la rodilla, puedo levantarme. Gracias porque tengo una casa. Gracias porque, aunque no sea perfecta, no tengo una vida que aún puedo cambiar. Al principio, esas palabras le sonaron extrañas, casi forzadas. Como cuando uno estrena zapatos nuevos que todavía no se adaptan al pie. Pero notó que, ese día, el peso con el que se levantaba era apenas un poco menor. La cocina seguía igual. El trabajo seguía igual. El tráfico seguía igual. Nada afuera había cambiado. Pero algo, mínimo, distinto estaba ocurriendo adentro. Lo intentó de nuevo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Hubo mañanas en que no le salía naturalmente. Había días muy pesados en que la queja lograba colarse primero. Pero ahora al menos, se daba cuenta cuando ocurría, y a mitad de la mañana intentaba rescatar un gracias por algo específico. Un gesto amable, una llamada, un rayo de sol cruzando la ventana. El libro lo había dicho. El corazón se entrena. Ella, por primera vez, estaba entrenando el suyo para algo distinto que no fuera a soportar. Pasaron meses. Los cambios fueron sumándose, no como fuegos artificiales, sino como pequeñas velas encendidas. Elena seguía viviendo en la misma casa, con las mismas paredes, las mismas cuentas, las mismas responsabilidades. Pero ahora, de tanto en tanto, se la podía ver sentada en el parque, mirando el cielo sin apuro, presente en el minuto que estaba viviendo. Seguía teniendo momentos de comparación, sí, pero cuando sentía que las fotos ajenas le encogían el alma, recordaba lo que el libro decía sobre medirse con una regla injusta. Apagaba la pantalla, respiraba y se preguntaba, ¿quién era yo hace un año? ¿Quién soy ahora? Y al hacerlo, ya no se veía solo como una mujer que había renunciado a todo, sino como alguien que había empezado a recuperarse de a poco. Sus mañanas, poco a poco, fueron cambiando de tono. La frase "otro día igual" se fue retirando, como un inquilino al que ya no se le renovaba el contrato. En su lugar, aparecían pequeñas acciones de gracias, concretas, sencillas, que no negaban el cansancio, pero lo hacían más llevadero. A veces, mientras ponía el café, murmuraba, «Gracias por este momento de silencio». O al ver a su hijo cruzar la puerta sano y con vida, aunque fuera apurado, pensaba, «Gracias porque está aquí». No era una felicidad eufórica, de carcajadas constantes. Era una paz humilde, tejida con hilos pequeños. Un día, su hija mayor llegó de visita. «Mamá, te traje algo», dijo entrando con una bolsa en la mano. Dentro había una planta en una maceta simple. «La vi y pensé en ti», explicó. «Es de esas que son fuertes, aguantan casi todo. Pero si no las riegas, se entristecen». Elena sonrió. «¿Me estás diciendo fuerte o me estás diciendo triste?», bromeó. «Las dos cosas», respondió la hija abrazándola. «Pero creo que últimamente te estás regando un poquito más». La frase la desarmó por dentro. Cuando la casa volvió al silencio, Elena se quedó observando la planta. La puso en un rincón donde entraba la luz. Se prometió no olvidarla. Mientras la miraba, recordó los capítulos del libro, el del tiempo presente, el de las comparaciones, el del primer pensamiento del día. Entendió algo que quizás siempre había sabido, pero
nunca había dicho. La felicidad que estaba empezando a sentir no le había caído del cielo como un premio, ni venía en forma de vida perfecta. Había ido brotando cada vez que ella se regaba, cada vez que elegía vivir el minuto que tenía, cada vez que soltaba comparaciones injustas, cada vez que abría la puerta de la mañana con gratitud en lugar de queja. La planta, con sus hojas verdes, parecía asentir en silencio. Un año después, el calendario volvió a marcar su cumpleaños. ¡51! Elena se despertó antes que el despertador. La casa dormía, y la misma franja de luz se colaba por la cortina como todos los días. Durante años, ese gesto había sido la señal para suspirar y pensar otra vez lo mismo. Esta vez, el suspiro no llegó. Lo que sintió fue algo distinto, silencioso pero muy real. Estaba ahí, viva, entrando en un día que no se repetiría. Fue al baño, encendió la luz. El espejo le devolvió casi la misma mujer, las mismas arrugas, quizá alguna cana más, pero ya no se miró buscando defectos. En ese rostro vio a la joven que soñó, a la madre que sostuvo, a la mujer que se perdió, y a la que, a tiempo, decidió empezar a encontrarse. En la mesa del comedor, el libro El secreto de la felicidad esperaba con la portada gastada. Lo abrió al azar y leyó una frase que ya conocía, pero que ese día sonó diferente. La vida no cambia de color cuando todo es perfecto, sino cuando tú empiezas a mirar distinto lo que ya tienes delante. Entonces lo entendió con una claridad sencilla y un poco dolorosa. Nada afuera se había vuelto ideal. Seguían las cuentas, los pendientes, los silencios de Marcelo, las pequeñas rutinas de siempre. Lo que había cambiado era el lugar desde donde miraba todo eso. Había aprendido a estar un poco más en el hoy, a dejar de compararse con vidas ajenas, a tratar su propia historia con menos dureza y más respeto. Se acercó a la planta del rincón y vio los brotes nuevos asomando. Sonrió con un nudo en la garganta. Qué distinto crece lo que se riega, pensó. En el fondo, ese era el secreto que el libro solo había ayudado a recordar. La felicidad no estaba en otra edad, ni en otra casa, ni en la vida perfecta que nunca llegó, sino en aprender a regar el presente que sí tiene, a mirar con otros ojos la vida real que Dios le sigue regalando cada mañana. Dicen que el secreto de la felicidad es algo muy complicado, reservado para gente con vidas muy distintas a la nuestra. La historia de Elena cuenta otra cosa. Cuenta que la felicidad empieza a asomarse cuando dejas de vivir solo en el pasado que ya no puedes cambiar, o en el futuro que todavía no existe, y te das permiso para habitar el minuto que tienes entre las manos. Cuando dejas de compararte con pantallas ajenas y empiezas a compararte con la persona que eras antes, descubriendo que, aunque sea lento, sí estás avanzando. Cuando eliges mirar tu vida, con todas sus grietas, como un lugar donde Dios sigue haciendo cosas, y no solo como una lista de lo que no fue. Elena no encontró una vida perfecta. Encontró algo más difícil y más valioso, una forma nueva de estar en la suya. Y quizá, mientras ella sorbe el café de esa mañana cualquiera, haya alguien al otro lado de esta historia preguntándose lo mismo que ella se preguntó un día frente al espejo. Si es tu caso, tal vez no necesites cambiarlo todo de golpe. Tal vez, como Elena, el primer paso sea este: dejar de buscar la felicidad en otra edad, en otra casa, en otro cuerpo, y empezar a sospechar que también pueden hacer aquí, en tu hoy, en la manera en que eliges vivir lo que ya tienes delante. Gracias por acompañarme en la historia de Elena. Ojalá te recuerde que tu vida, tal como es hoy, también puede ser tierra donde nazca la verdadera felicidad. Si llegaste hasta aquí, tal vez alguna parte de estas 3 historias se pareció a tu vida. Tal vez también tú has cocinado, servido, escuchado y sostenido a todos, mientras te dejabas siempre al final. Hoy quiero recordarte algo. Dios no te creó para desaparecer en la vida de los demás. Te llamó a amar, sí, pero también a cuidar el corazón que Él puso en tu pecho. Tienes derecho a descansar, a poner límites, a pedir ayuda, a decir, hoy me toca a mí. Si llegaste hasta aquí,
Tal vez alguna parte de estas 3 historias se pareció a tu vida. Tal vez también tú has cocinado, servido, escuchado y sostenido a todos, mientras te dejabas siempre al final. Hoy quiero recordarte algo. Dios no te creó para desaparecer en la vida de los demás. Te llamó a amar, sí, pero también a cuidar el corazón que Él puso en tu pecho. Tienes derecho a descansar, a poner límites, a pedir ayuda, a decir, hoy me toca a mí. Pídele al Señor que te muestre dónde te has estado olvidando de ti y que te dé la valentía para sanar, ordenar tu vida y volver a levantarte. Si alguna de estas historias habló a tu corazón, compártela con esa persona que siempre está para todos. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué área sientes que te has estado dejando al final de la lista? Te leo y juntos seguimos aprendiendo a recordar que también contamos para Dios.